Introducción 1. Si el hombre que nació para vivir en sociedad fuera siempre fiel en cumplir con las obligaciones que le impone la naturaleza y la misma sociedad para hacerle feliz, no sería necesaria una autoridad superior que le compeliese a aquello mismo que voluntariamente debiera hacer. Pero agitado violentamente de sus pasiones y poseído de un ciego y desordenado amor de sí mismo, está haciendo siempre continuos esfuerzos para traspasar los justos límites que le ha puesto la equidad, la justicia y la razón, y este es el verdadero origen de las potestades supremas, sin las cuales ni la sociedad podría subsistir, ni gozar en ella el hombre de su verdadera libertad, la cual precisamente consiste en una perfecta obediencia y entera sujeción a las leyes dictadas con equidad y justicia. 2. De aquí es que la potestad legislativa se ha mirado siempre como el más noble e inseparable atributo de la soberanía, pero como a los reyes y príncipes, según se explica el sabio rey de Alonso, les confió Dios el señorío sobre los pueblos, porque la justicia fuese resguardada por ellos, esto es, para que con su protección y gobierno los hagan felices y los conserven en quietud y seguridad. Deben siempre dirigir todo su conato y desvelados a este importante y saludable fin, y para conseguirle es necesario que las leyes con que han de ser gobernados los pueblos se acomoden a la república y no la república a las leyes. 3. Esta máxima cierta y constante hablando de la legislación en general, lo es mucho más si se contrae a las leyes criminales, de cuya bondad depende inmediata y principalmente la seguridad de los ciudadanos y por consiguiente su libertad. Por eso un sabio muy prudente legislador en el establecimiento de las expresadas leyes debe tener siempre presente la religión, el carácter, las costumbres y el genio de la nación que gobierna, hasta la situación y clima del país deben tener influencia en las leyes penales respecto de ciertos delitos, no tanto a la verdad como algunos autores han querido darle, pero ni tan poca o ninguna como pretenden otros, pues no se puede dudar que el clima influye en la organización física y por consiguiente en la moral de los hombres, siendo esta la razón porque en unos países suele abundar más que en otros cierto género de delitos. 4. Una nación bárbara, feroz e ignorante pide diversas leyes, diversas penas y castigos que una nación culta, ilustrada y de costumbres moderadas y suaves. Las leyes regias hechas en la fundación de Roma, como se hacían para unos hombres fugitivos, para esclavos y forajidos, de que se compuso aquella famosa ciudad en sus principios, eran muy severas, como convenía la constitución y carácter de la sociedad en que se establecían. Pero después que con la expulsión de los reyes y últimamente con la de los decemviros fue arrojada también la tiranía a que éstos aspiraban después que el espíritu republicano introdujo más ilustración y mejores costumbres en Roma, sus leyes fueron más modernas, las penas de sangre y fuego, que para afirmar su sistema de dominación trasladaron los decemviros de las leyes regias a las de las 12 tablas, aunque no fueron derogadas expresamente, quedaron del todo inutilizadas por la ley Porcia, y no hubo jamás pueblo alguno, como dice Tito Livio, que amase más la moderación en las penas. 5. Fuéronse introduciendo después con el tiempo en el gobierno de Roma y en su disciplina militar varios abusos y relajaciones que infaliblemente debían causar algún día la ruina del imperio, pero ésta se anticipó con las violentas irrupciones de las diversas naciones del norte, que a manera de un torrente impetuoso que destruye cuanto encuentra, inundaron en sangre humana toda la Europa, dejando impresas por todas partes funestas señales de su bárbara ferocidad, destrozaron el vasto y poderoso imperio de Roma y abolieron con su nombre su dominación. 6. Después de una catástrofe tan horrorosa como sangrienta, la Europa mudó enteramente de semblante y quedó sumergida en la más profunda ignorancia. Apenas habían quedado ya algunos confusos vestigios que después se extinguieron totalmente de la política, de la jurisprudencia, de las artes y ciencias de los romanos. Todo era ya nuevo, nuevos usos, nuevas lenguas, nuevos nombres de hombres y de países, nuevas divisiones de tierras, y lo que a todo esto era consiguiente,
nuevas leyes también. 7. La nueva división de tierras produjo el gobierno feudal desconocido hasta entonces, el cual por su naturaleza misma y en su constitución aún la más perfecta, contiene ciertos principios de disolución, de independencia y de anarquía, los cuales, manifestándose con el tiempo, produjeron innumerables desórdenes y disensiones, de suerte que un reino considerable por su extensión y por su poder estaba dividido y como desmembrado en tantas dominaciones particulares, cuantos eran los varones poderosos que le componían. 8. Estos suscitaban continuas quejas y disturbios, aspirando siempre a la absoluta independencia del soberano, de quien arrancaban por fuerza exorbitantes privilegios que al paso que aumentaban la autoridad y poder de los señores particulares, debilitaban notablemente el de la corona y la imposibilitaban para poderse oponer a semejantes usurpaciones con las cuales se afirmó y consolidó un sistema de gobierno absurdo y funesto que la violencia había establecido. 9. En una independencia y anarquía feudal semejante, en donde no había un interés común que uniese a los miembros principales con la cabeza, en donde por el contrario eran tantas las discordias y división que se levantaban por todas partes y con leves motivos, quejas, celos y desavenencias que turbaban la tranquilidad pública y causaban innumerables males al Estado. 10. Los varones llenos de orgullo y fiereza tenían por indecoroso a su jerarquía, tomar por satisfacción a las injurias personales y vindicar sus demás derechos de otro modo que con su espada, y se arrogaron con igual violencia que injusticia el bárbaro derecho de hacerse la guerra unos a otros por su propia autoridad, y le sostuvieron siempre con obstinación, porque le miraban como el mayor privilegio de su clase y la más notable señal de su independencia. 11. Veíanse por todas partes fortalezas y castillos construidos, no tanto para resistir a los enemigos exteriores de la patria, cuanto para defender a los habitantes de las hostilidades domésticas que, naciendo unas de otras, se multiplicaban prodigiosamente y tenían al Estado hecho un teatro sangriento de guerras intestinas, que, encendidas por resentimientos particulares, se sostenían con todo el furor y animosidad que es natural a unos hombres de costumbres feroces que no conocen más ley que la fuerza ni más razón que su capricho.